leemos 1 de Pedro 1:6 y dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana, porque nos hemos unido al coro celestial proclamando la gloria de Cristo, cantando que Él es digno de gloria, de honor, de alabanza por toda la eternidad. Gracias, Señor, por este privilegio que nos das. Gracias, Señor, porque siendo pecadores, siendo rebeldes, siendo desobedientes, siendo infieles, aún así por medio de Jesús nos permites acercarnos para ofrecer alabanzas a aquel que vive y permanece para siempre. Señor, gracias te damos por tu palabra, que hoy, Señor, nos quieres alentar y nos quieres afirmar y nos quieres instruir, y pedimos, Señor, que cada uno de nosotros podamos estar alertas y atentos y reverentes a lo que tu palabra nos quiere decir, Padre. Que tu Espíritu Santo haga una obra en todos nosotros, los que somos tus hijos, que nos ilumine, los que no son tus hijos, que puedan ser salvos por la gracia de Cristo, Señor. Habla, Señor, en esta mañana. Haz lo que solamente tú puedes hacer. Llega al corazón de la manera que solamente tú puedes llegar. Cambia la vida, Señor, de la manera que solamente tú la puedes cambiar. Habla poderosamente en esta mañana por medio de tu siervo, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén, Señor. Y amén. Pueden sentarse, hermanos. Yo creo que todos estamos al tanto de que hemos comenzado un nuevo año. Y cada vez que se comienza un año hay personas que se ponen metas, tienen logros, tienen objetivos de hacer diferentes cosas. Interesantemente que hay iglesias también que se ponen metas, que tienen algún lema, que tienen algo a lo que están queriendo alcanzar. En ocasiones hay personas que dicen que este año es el año de la victoria, es el año de bendición, es el año de la prosperidad, es el año de salud, es el año de la gran cosecha, es el año del avance, es el año de la conquista. Y hay diferentes lemas que se ponen las iglesias de que como que este año va a ser diferente. Pero ¿cuándo ha oído usted que alguien ha puesto un lema: este es el año de la prueba? ¿A que nunca? Este es el año del sufrimiento. Este es el año de la persecución. Este es el año del rechazo. Eso nunca se escucha. Y uno de los errores que cometemos es que no preparamos a la iglesia para el sufrimiento. No preparamos a la iglesia para la prueba. Y cuando llega la prueba y cuando llega el sufrimiento, nos sorprendemos. Y a veces nos podemos a preguntarnos, ¿cómo puede estar pasando esto si yo confío en Dios? ¿Cómo me puede estar pasando esto a mí? ¿Cómo me puede estar sucediendo esto a mí si yo voy a la iglesia? ¿Cómo me puede estar aconteciendo esto a mí si yo soy cristiano?
Porque a veces hemos pintado un panorama que no van a haber pruebas, no van a haber dificultades, no va a haber sufrimiento, no va a haber enfermedad, no va a haber tragedia, no va a haber nada de eso porque ahora somos del Señor. Y lo triste es que eso no es la realidad. Y no es la realidad porque muchas veces no conocemos las Escrituras. Porque las Escrituras ya nos han dicho, Jesús nos dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Jesús ya no nos dijo eso. El pasaje que vimos la semana pasada, Pablo les dice a los hermanos de Tesalónica, hermanos, no se sorprendan por el sufrimiento que están pasando, porque cuando estábamos con ustedes les advertimos de que esto iba a suceder. Entonces la Biblia a menudo nos recuerda de que la vida del cristiano está llena de sufrimiento, de prueba, de dificultad. Y a veces nos preguntamos ¿por qué? Y a veces nos preguntamos ¿por qué yo? Y aquí hay personas, y no somos muchos, pero aquí hay personas que han pasado por sufrimiento. Hay personas que han perdido a su esposo de repente. Hay personas que han tenido que sepultar a sus hijos. Hay personas que han tenido que lidiar con una enfermedad casi toda la vida. Y se preguntan ¿por qué? ¿Por qué? Hay padres que tienen que lidiar con sus hijos rebeldes, desobedientes, que se van de la casa. Hay parejas que tienen que lidiar con infidelidad y diferentes aspectos. Hay muchas cosas que los cristianos lidian y a veces no estamos preparados para lidiar con esas cosas. Porque no se nos ha enseñado lo que la Biblia nos dice acerca del sufrimiento, de la prueba, de la dificultad, de la debilidad. Y les digo eso, hermanos, porque este año pueda ser que usted se enferme. Este año pueda ser que un ser querido muera. Este año pueda ser que haya escasez en su vida. Pueda ser, no lo sabemos. Esa es la realidad en el mundo en que vivimos. Pero como cristianos, como hijos de Dios, ¿cómo vamos a lidiar cuando vengan esas dificultades? ¿Cómo vamos a confiar en el Señor cuando las cosas no salen como nosotros queremos que salgan? El apóstol Pedro le está escribiendo a un grupo de hermanos en diferentes regiones, en diferentes partes del Asia Menor. Les dice a ellos que han sido elegidos, les dice a ellos que han sido bendecidos. Pedro les ha recordado a ellos y a nosotros las grandes bendiciones que tenemos en Cristo. Si notamos lo que dice desde el versículo 3 de 1 de Pedro capítulo 1, nos dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. El cristiano ha renacido para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Versículo 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. El cristiano tiene una herencia que no se corrompe, una herencia que no se deteriora, reservada en los cielos. Versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. El cristiano es guardado, es protegido, es cuidado por el poder de Dios mediante la fe. Sigue diciendo, para alcanzar, ¿para qué guarda Dios al cristiano? Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. El fin de ser guardados es alcanzar la salvación que está preparada para los hijos de Dios. Gloria a Dios por estas bendiciones. Y por eso cuando comenzamos en el versículo 6, el apóstol Pedro comienza diciendo, en lo cual vosotros os alegráis. Después que habla de tantas bendiciones que el cristiano tiene en Cristo, dice, en lo cual ustedes se alegran. Os regocijáis grandemente, dice otra versión. Estar extremadamente gozosos. ¿Por qué estaban extremadamente gozosos? Porque tenían una esperanza viva. Porque tenían una herencia en los cielos. Porque Dios los estaba guardando. Porque Dios los estaba preservando para alcanzar una salvación que estaba preparada para ellos. Ellos estaban alegres por todo eso.
Y esto, hermanos, nos recuerda a cada uno de nosotros que la bendición de Dios trae alegría, que la misericordia de Dios trae alegría, que la gracia de Dios trae alegría. Pero note de qué se alegraban ellos. No se alegraban porque tenían salud, no se alegraban porque tenían bienestar, no se alegraban porque no estaban pasando dificultades, porque como nos vamos a dar cuenta, estaban pasando dificultades. Se alegraban porque Dios los estaba protegiendo. Se alegraban por la salvación que ellos tenían. Se alegraban por la herencia que ellos tenían. Todo lo que Dios provee trae gozo, trae alegría, trae contentamiento, trae paz a la vida del cristiano. Pero note este versículo 6 otra vez. En lo cual vosotros os alegráis, aunque hay gozo, hay alegría en el camino del Señor, en las bendiciones de Dios, pero está esa palabra que dice aunque como que da una excepción, como que yo sé que están alegres, pero dice aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Vamos a ver este contraste, esta paradoja, por así decirlo, aparente contradicción de que habla de gozo, pero habla de sufrimiento. Habla de alegría, pero habla de pruebas para el cristiano. Y dice, se alegran por lo que Dios les ha dado, nueva vida, misericordia, herencia en los cielos, protección divina, aunque ahora, por un poco de tiempo. ¿Qué significa por un poco de tiempo? No es permanente, no es eterno, no es para siempre, es poco tiempo. Y va a hablar de las pruebas que tenemos que sufrir, que pasar por un poco de tiempo. Pero ¿cuánto es un poco de tiempo? ¿Una semana? Para algunos una semana es bastante. Cuando tenía el COVID, una semana era una eternidad, con el dolor y la respiración y la tos y todo eso. ¿Cuánto es un poco de tiempo? ¿Un día? ¿Un fin de semana? ¿Una semana? ¿Un mes? ¿Un año? ¿Toda la vida? ¿Cuánto es un poco de tiempo? Porque debemos estar claros en esto, hermanos. Hay cristianos que sufren toda la vida de una enfermedad. Toda la vida. ¿Ese es un poco de tiempo o es mucho tiempo? Hay personas que no sufren de nada toda la vida. Pero aquí específicamente dice, para los cristianos, aunque se alegran por las grandes bendiciones que Dios nos ha dado, aunque se alegran ahora por un poco de tiempo. Por un poco de tiempo. Y debemos de tener eso en mente, hermanos, que cuando habla de por un poco de tiempo, no está hablando de una semana, de un mes, de un año. Está hablando de esta vida. Está hablando de la vida. Porque si compara la vida, 50, 60, 70, 80 años, comparado a la eternidad, no se compara. No se compara. Imagínese si va a la playa y agarra un grano de arena. Imagínese que eso es su vida y la eternidad es toda la arena que hay en el mundo. No se compara. Entonces, un poco de tiempo puede ser un fin de semana. Pero un poco de tiempo puede ser toda la vida. Pero cuando se compara a la eternidad, es un poco de tiempo. Entonces, es importante entender esto, porque a veces entra una enfermedad, entra un problema, entra una tragedia, y pasan años y seguimos en esa dificultad y estamos preguntando, ¿dónde está Dios? ¿Por qué me está sucediendo esto?
Y es normal hacer esas preguntas porque es la naturaleza humana que quiere salir de eso. Pero sin embargo debemos de recordar que para Dios un poco de tiempo puede ser toda nuestra vida. Pero si Él dice que es un poco de tiempo, es un poco de tiempo comparado a la gloria que le espera al cristiano después de la eternidad. Entonces yo no sé qué está pasando usted, algunos de ustedes lo sé, pero ese poco de tiempo, dice, aunque ahora, hoy, por un poco de tiempo, y noten la siguiente expresión, si es necesario, ¿quién determina que una prueba sea necesaria? Dios. Dios determina si una prueba es necesaria. No es la suerte, no es la buena fortuna o la mala fortuna, no es el buen destino o el mal destino, es Dios quien determina cuando algo es necesario. Y si nos pasa algo que a nosotros nos causa dolor y tristeza y llanto y angustia, es Dios quien determina que algo sea necesario. Dice un escritor, la frase si es necesario indica que hay ocasiones especiales cuando Dios sabe que necesitamos atravesar pruebas. El Señor sabe. Y note lo que Pedro dice más adelante en el capítulo 4, en el versículo 19. Capítulo 4, versículo 19. Y antes de leerlo, ¿usted ha escuchado alguna vez que alguien le ha dicho, Dios no quiere que estés enfermo, Dios quiere que estés saludable y prosperado y con dinero y con riquezas y todo eso? No sé si usted ha escuchado eso. Si no lo ha escuchado, está bien, no lo escuche. Pero para aquellos que dicen eso, ¿cómo encajan este pasaje? Porque no tenemos lo que dice 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 19. De modo que los que padecen, ¿según qué? Según la voluntad de Dios. Según la voluntad de Dios. Encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Pero padecen ¿según qué? Según la voluntad de Dios. Porque Dios es el que determina si algo es necesario que suceda en nuestras vidas. Dios lo determina. Regresando a 1 de Pedro 1:6, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Tengáis que ser afligidos, tengan que ser afligidos. ¿Qué significa la palabra afligidos? ¿Es algo que nos trae alegría ser afligidos? ¿Es algo que a la mente carnal, a la naturaleza humana, es algo que nos trae gozo el ser afligidos? Sin embargo, dice que si es necesario, y Dios lo determina, que seamos afligidos en diversas pruebas. Que seamos afligidos en diversas pruebas. Diversas pruebas habla de diferentes categorías, diferentes clases de dolor, de enfermedad, de escasez, de rechazo, de persecución. Si es necesario, tendremos que pasar en algún momento por diferentes clases, diferentes categorías, diversas pruebas. ¿Cuántos han pasado por diversas pruebas? Y déjeme decirle que esas diversas pruebas no se acaban hoy. No porque entramos en un nuevo año, este año es el año de no pruebas. No, nos dice que diversas pruebas hasta el día que estemos en la eternidad. Es lo que la palabra del Señor nos está enseñando. Y cuando hablamos de prueba, hablamos de angustia, de llanto, de tristeza, de dolor, de lágrimas. Y debemos, hermanos, me gustó algo que leí de un escritor. Es que a veces queremos aparentar una super espiritualidad, como que si las cosas no nos afectan, como que si reconocemos que hay tristeza y hay dolor y hay llanto, como que si no somos espirituales. Y la realidad es que no. La angustia y la prueba trae dolor, trae tristeza, trae dificultad, trae angustia, lo trae. Y no nos hacemos más espirituales en negar que no, a mí no me afecta. No, nos afectan. Traen tristeza.
Dice este escritor, las pruebas producen lo que nosotros llamamos angustia. La palabra quiere decir experimentar dolor o aflicción. Negar que nuestras pruebas sean dolorosas es empeorarlas. Los creyentes deben aceptar el hecho de que hay experiencias difíciles en la vida y no simplemente poner una fachada valiente para parecer más espirituales. Muere un ser querido, duele. Recibimos malas noticias de salud, duele. Vemos a nuestros hijos en angustia, duele, trae dolor. Nos sentimos traicionados, duele, trae dolor, trae tristeza. Nos rechazan por Cristo, duele, porque somos humanos, duele. No vamos a negar de que no hay tristeza. Diversas pruebas. Pero note lo que dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que ser afligidos en diversas pruebas? Porque el versículo 7 nos dice: para que sometida a prueba vuestra fe. Para que sometida a prueba vuestra fe. Para que vuestra fe sea probada. Para que vuestra fe sea puesta en balanza. Para que vuestra fe sea confirmada. Porque, hermanos, es fácil creer en Dios cuando no hay problemas. Y todo el mundo puede tener fe cuando no hay angustias y cuando no hay pruebas y cuando no hay dificultades. Pero las pruebas y las dificultades vienen a la vida del cristiano para confirmar nuestra fe, para afirmar nuestra fe, para que sometida a prueba vuestra fe. Esa fe que usted y yo tenemos es preciosa. Esa fe que usted y yo tenemos es valiosa. Porque nos dice ahí Pablo, mucho para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. La fe del cristiano es mucho más preciosa que el oro. El oro es de alto valor, pero nuestra fe tiene aún más valor. Para que sometida a prueba vuestra fe. Y note cómo describe el oro: mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. El oro perece, pero se prueba con fuego. Y lo que nos está recordando es que el oro es terrenal, el oro se queda aquí, pero aunque ese oro es valioso, aún así se prueba con fuego. Y si el oro se prueba con fuego, ¿cuánto más nuestra fe? El oro se prueba con fuego para confirmar que es verdaderamente oro. Se prueba con fuego para quitar las imperfecciones que hay en el oro. Si usted ha visto un video, lo que hacen las personas que trabajan con el oro es que la derriten, el oro. Y cuando la derriten, las imperfecciones del oro salen a la superficie. Y luego lo quitan para que sea un oro puro, un oro refinado. Entonces las pruebas en el cristiano tienen diferentes objetivos. Uno de los objetivos es para confirmar si la fe suya es verdadera y si la fe mía es verdadera. Porque cuántas personas dicen creer en Dios, pero cuando vienen a prueba se alejan de Dios y nunca regresan. Nunca confiaron en el Señor. Nunca confiaron en el Señor, porque la verdadera fe permanece a pesar de lo que venga. La verdadera fe persevera a pesar de lo que venga. Dice un escritor: la persona que abandona su fe cuando las cosas se ponen difíciles solo está demostrando que en realidad no tiene ninguna fe. Porque es fácil decir tener fe cuando las cosas van bien. Y cuando alguien se aleja de Dios por las dificultades de la vida, está demostrando que en realidad no tiene fe en el Señor.
Las pruebas ayudan para confirmar y afirmar que la fe del cristiano es verdadera. De que no es una fe fingida, de que no es una fe falsa, de que realmente estamos confiando en el Señor, de que realmente estamos creyendo en el Señor. Dice otro escritor, una fe que no puede ser probada no es confiable. Demasiados creyentes profesantes tienen una fe falsa y esto lo revelarán las pruebas de la vida. Hay un refrán, ¿verdad?, entre nosotros que se dice que uno conoce a sus verdaderos amigos en los momentos difíciles. Uno conoce la verdadera fe en los momentos difíciles. En los momentos difíciles uno conoce la verdadera fe. Pero también las pruebas de la vida, además de afirmar y confirmar nuestra fe, lo que hacen es que sacan las imperfecciones que hay en nuestra vida. Que Dios nos hace pasar por el fuego para que aquello que está dentro de nosotros, que nos contamina, que es imperfecto, salga a la superficie y Dios lo pueda quitar para que seamos mejores hijos de Dios. Porque el trabajo de Dios en nosotros, hermanos, no es que estemos alentados, no es que estemos cómodos, es hacernos más como Cristo. Y Dios usa las pruebas para pulirnos y que seamos más como Cristo. ¿Cómo vamos a pensar de que Dios nos quiere hacer más como Cristo y Cristo es el ejemplo del sufrimiento? El pasaje que leímos al principio decía, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Piensen en aquel que fue a la cruz. Y cuando piensen desmayar, recuerden que Cristo fue a la cruz y Él no se echó para atrás, por así decirlo, para que nosotros también no llegásemos a desmayar. Dice un escritor, se ha dicho que los orfebres orientales dejaban el metal en el horno hasta que vieran su cara reflejada allí. Así nuestro Señor nos mantiene en el horno de sufrimiento hasta que reflejemos la gloria y belleza de Cristo. Que Dios lo está y me está purificando, limpiando, puliéndome para que Él vea su reflejo en mí, para que Él vea el reflejo de Él en usted. Y entre más, hermanos, uno cuando habla con personas que han pasado por cosas difíciles, pero se han mantenido firmes en el Señor, puede ver a Cristo en ellos. Hay algo que Dios hace en esa vida y Dios se manifiesta por medio de ellos porque alumbran y reflejan y resplandecen con una gloria que solamente Cristo puede dar. Porque Dios está puliendo sus vidas. Porque Dios está puliendo sus vidas. Hermanos, Dios no nos ha salvado para que estemos cómodos. Dios nos ha salvado para hacernos como Cristo. Y nos está transformando para hacernos como Cristo. Y usa diferentes formas, maneras, pruebas, dificultades en nuestra vida para irnos transformando, para que confiemos más en Él, para que dependamos más de Él, para que nos entreguemos más a Él, para que nos dobleguemos ante su autoridad y ante su señorío, porque ese es el trabajo de Dios en nuestras vidas. Jamás entre en nuestra mente que ahora que somos cristianos no va a pasar nada malo. Jamás. Porque seremos decepcionados si no es la realidad que la Biblia nos enseña. Aún dice aquí, si es necesario tengáis que ser afligidos por diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, y note el fin, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Que sea hallada en alabanza, gloria y honra. ¿A qué se refiere cuando dice sea hallada en alabanza, honra y gloria el apóstol Pedro? Nuestra fe. Nuestra fe. ¿Y cuándo se va a hallar en alabanza, gloria y honra nuestra fe? Cuando el Señor venga. Cuando el Señor venga. No es mañana. Nuestra próxima semana es cuando el Señor venga. Para que sometida a prueba nuestra fe hoy, cuando Él venga, sea hallada en alabanza, gloria y honra nuestra fe.
Recuerde lo que dijimos al principio cuando habla de un poco de tiempo, no está hablando de un mes, a veces es toda la vida. Y notamos ahora de que las angustias de la vida están puliendo nuestra fe para que el día que Él venga sea hallada en alabanza, gloria y honra nuestra fe. Me llama la atención cuando Jesús habla de las parábolas del fin de los tiempos y les dice a los buenos siervos: venid, buen siervo y fiel. Imagínese escuchar esas palabras del Señor. Que el Señor le diga a usted: venid, buen siervo y fiel. Y pienso yo que de alguna manera a eso se refiere, que nuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando venga Cristo. Que Él le diga a sus siervos: venid, buen siervo y fiel. Sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y en el versículo 8, dice dos cosas acerca de este Cristo de los cristianos. Ese versículo 8 les dice: a quien amáis sin haberle visto. A quien amáis sin haberle visto. ¿A quién aman sin haberle visto? A Cristo. A quien amáis sin haberle visto. Le aman aunque no lo han visto. Y la situación de ellos es la situación de todo cristiano hoy. ¿Quién ha visto a Cristo? Nadie ha visto a Cristo. No se crean los que escriben libros y dan testimonios y fueron... No crean nada de eso. Nadie ha visto a Cristo. Y ellos dicen: ustedes sin verlo lo aman. Y eso es para nosotros también, para todo cristiano: a quien amáis sin haberle visto. Y recordemos, hermanos, que ellos no estaban en una hamaca, en alguna playa, en algunas vacaciones. Ellos estaban perseguidos. Ellos estaban pasando por momentos difíciles. Y los momentos difíciles no les quitó el amor por Cristo. Ese es el punto. Los momentos difíciles de ellos no les quitó el amor de Cristo. Pedro no les dice: el cual amaban antes, pero ahora ya no lo aman. No, dice: lo aman, aunque no lo ven. Lo aman, aunque estén en dificultades y pruebas y problemas y dolor. Le aman a Cristo. Y no solamente le aman, dice: a quien amáis sin haberle visto. En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis. Le aman aunque no lo ven. Creen en Él aunque no lo ven. Y ese es el cristiano de hoy en día. Le amamos aunque no lo vemos. Creemos en Él aunque no lo veamos. Y el creer es confiar, es tener fe. Fe, dice el escritor, quiere decir rendirle a Dios todo y obedecer su palabra a pesar de las circunstancias y a pesar de las consecuencias. ¿Cree en Dios usted a pesar de lo que esté pasando? ¿Confía en Él? ¿Tiene fe en Él? ¿Ama usted al Señor? Porque nos dice que a los hermanos a los que Pedro les estaba escribiendo, las circunstancias y las pruebas no les quitaron el amor a Cristo y no les quitaron la fe en Cristo. Esa es la verdadera fe. Ese es el verdadero amor. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Note que siempre está este contraste de la prueba, la dificultad y del gozo y la alegría, que aunque no lo ven, creen en Él. Aunque no lo ven, aman a Cristo. Y aunque no lo ven, se alegran con gozo inefable y glorioso. Esa palabra inefable, que quiere decir indescriptible, quiere decir inexpresable, que ellos tienen un
gozo, una alegría que no se puede describir. Que no se puede describir, que no se puede expresar. Y a eso me refería anteriormente cuando uno habla con personas que han pasado por tragedias y dolor y dificultades y aún están ahí, pero tienen un gozo que no se puede describir y tienen una alegría que no se puede describir. Y eso debe ser cada cristiano. Eso debe ser cada cristiano. Os alegráis con gozo inefable y glorioso. Aunque no lo veamos, aunque estemos en dolor, aunque estemos en tristeza, aunque estemos en prueba y en debilidad y en dificultad, le amamos, confiamos en Él, nos alegramos con un gozo que no podemos describir, un gozo glorioso. Y por eso, hermanos, y hacemos hincapié a menudo, por eso es importante lo que cantamos. Porque ahora que estamos viendo este pasaje, recuerden los cantos que cantamos hoy. Que el segundo canto decía, bendito seas tú, cuando tenga que padecer, cuando duela obedecer, te bendeciré. Tú quitas y tú das, tú quitas y tú das, mi corazón dirá, bendito seas tú. Otro canto decía, cuando en prueba te exaltaré, y cuando duela en ti confiaré, porque conozco tu inmensa bondad y sé que nunca me abandonarás. Por eso es importante lo que cantamos. El cristiano se goza a pesar de lo que estemos pasando. Hay gozo en el Señor a pesar de lo que estemos pasando. Y ese versículo 8 nos reta a nosotros, que nos dice: a quien amáis sin haberle visto, y quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Ama usted a Cristo? Aunque tenga una enfermedad mortal, ¿ama usted a Cristo? ¿Vieron menos amenes? Aunque se le muera un hijo, ¿ama a Cristo? Aunque su cónyuge no es fiel, ¿ama a Cristo? Aunque lo despidan del trabajo, aunque no tenga recursos, aunque tenga escasez, ¿ama aún así a Cristo? Aunque para algunos, aunque han anhelado un bebé y no les llega un bebé, y a otros, aunque llega el bebé y lo pierden, ama así a Cristo. Confía en Cristo, porque dice: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, confía usted en Cristo. Aunque no entienda lo que sucede, aunque no pueda explicar lo que sucede, aunque cree que no es justo lo que le sucede, confía usted en Cristo. Espera aún en Cristo. Estaba leyendo unas cartas de Carlos Spurgeon y dijo muchas cosas en una carta que leí de él que eran dignas de repetir, pero hay algo que dijo y se los voy a leer. Felizmente para nosotros, nuestra dicha no depende de nuestro entendimiento de la providencia de Dios. Somos capaces de creer aquello que no somos capaces de explicar. Y nos contentamos con dejar 1000 misterios sin resolver antes que tolerar una sola duda en cuanto a la sabiduría y la bondad de nuestro Padre Celestial. Note lo que está diciendo. Hay muchas cosas que no podemos explicar. Hay muchas cosas que no podemos explicar. Esta familia
Se murió un ser querido hace algunos meses de repente. El papá de mi esposa, el esposo de mi suegra, falleció hace como 11 años de repente. Otros enterraron a sus padres sin poder verlos por la pandemia. Otros también. Falleció su madre hace como un año casi. Mi hermana, el hijo tuvo un accidente grave que pasó años en recuperación. ¿Por qué sucedieron todas esas cosas? Yo no sé. Nuestra hermana, otra hermana, no sé su nombre, ha tenido que sepultar como a 3 de sus hijos. Y lo que Spurgeon nos recuerda es que nuestra dicha no depende de poder explicar. ¿Por qué suceden esas cosas? Yo no sé. Y usted tampoco. Y quizás nunca vamos a saber. Y dice Spurgeon, somos capaces de creer en aquello que no podemos explicar. Y aún dice, estamos dispuestos a dejar 1000 misterios sin poder explicarlos. Pero lo que no vamos a tolerar, dice, es dudar que Dios es bueno y que Dios es sabio. No vamos a tolerar, dice Spurgeon, de dudar que Dios sabe lo que está haciendo, que Él es sabio y que Él es bueno. Aunque no lo entienda, aunque no lo pueda explicar, aunque me duela tanto, el cristiano se goza con gozo inefable porque confía en un Dios que es bueno y sabio. Y yo no sé qué pueda suceder este año, hermanos, pero lo que sea que venga, aquí hay hermanos que tienen familiares con enfermedades mortales que en algunos meses se espera que mueran. Pero venga, lo que no vamos a dudar, que Dios es sabio y que Dios es bueno. Dios es sabio y Dios es bueno. Y Él determina lo que necesitamos pasar para pulir nuestras vidas, para ser más como Cristo. ¿A quién amáis sin haberle visto? En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Y terminamos en el versículo 9. Obteniendo el fin de vuestra fe, el resultado de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Es lo mismo que se compara con lo que ya dijo en el versículo 6, en lo cual vosotros ahora os alegráis, aunque por un poco de tiempo, porque el fin viene, el regreso del Señor viene. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. La fe que nos mantiene en pie es porque creemos en el Dios que nos guarda hasta el final. Porque Él es sabio y Él es bueno. Él es sabio y Él es bueno. Note lo que dijo más adelante aquí en 1 de Pedro, capítulo 5 y versículo 10. Nueve y 10. Dice 5:9. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Pero no de lo que dice el versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, la misma frase otra vez, después que hayan padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, os afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Después que hayas padecido por un poco de tiempo, Dios mismo, Él mismo nos va a establecer. Él mismo nos va a fortalecer. Él mismo nos va a ayudar. Y por eso repito, hermanos, es importante lo que cantamos. Y otro canto que cantamos hoy era: si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación
yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es, Él me sostendrá. Y el coro, Él me sostendrá. Él me sostendrá. Pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. Él se goza en quien salvó. Él me sostendrá. Ante Él precioso soy. Él me sostendrá. Sus promesas fieles son. Mi alma guardará. Alto precio Él pagó. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Hermanos, no sabemos qué nos espera este año. Pueden venir pruebas y dificultades y tragedias y dolor, pero el Señor es sabio y el Señor es bueno. Y el pueblo del Señor le ama aunque no lo pueda ver. Confía en Él aunque no pueda creer, no pueda entender o explicar las cosas que pasan y por qué pasan. Pero después que hayamos padecido un poco, Él mismo, Dios mismo, nos va a establecer, nos va a fortalecer y nos va a mantener en pie. Dios nos está moldeando, si somos sus hijos, para ser más como Cristo. Y las dificultades de la vida que Él permite es para hacernos más como Cristo. Y es el trabajo del Señor en nuestras vidas. No perdamos nuestra confianza en el Señor, porque Él ha sido fiel y seguirá siendo fiel.